Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí en este set del Centro Cristiano del Recreo, una vez más para pedirles, para decirles que sigamos orando por esta ciudad y también para continuar con nuestras clases de la escuela bíblica. Hoy vamos a tener una clase bien hermosa, una clase bastante significativa para nuestro crecimiento espiritual. Hoy trata sobre la comunión con nuestro Padre Celestial. Y para comenzar esta clase es importante que podamos entender algo. Es importante que podamos entender que para tener comunión con el Padre tiene que suceder algo. Tiene que suceder que tengo que tener primero unión, porque para yo poder tener comunión con mi papá, porque perdí la comunión con mi papá a causa del pecado, entonces es necesario tener primero unión. Y tendremos que conocer qué significa la palabra unión. Unión significa unidad. Unión significa que todos, que hay una sola cosa en una. Unión, unidad. Nunca habrá comunión si realmente primero no hay unión. Es como, por poner un ejemplo, un tubo, se parte un tubo de estos de agua plástico y se pierde la comunión, o sea, se pierde la comunión que había por todo el tubo. Entonces, ¿cómo se arregla para poder volver a tener esta comunión? Se arregla buscando una unión. Se busca la unión y se mete la punta de un tubo y la punta del otro tubo, y la unión hace otra vez que haya comunión. Entonces, esto es lo que el ejemplo que yo les quería colocar para que podamos entender que sin unión no hay comunión. Pero, ¿cómo se logra la unión? La unión únicamente, escúchalo bien, se logra a través de Jesucristo. Si yo no estoy unido a Jesucristo, yo nunca voy a poder tener comunión con el Padre. O sea, es incongruente que yo diga que tengo comunión con papá si no tengo unión con su Hijo Jesús. La misma Biblia lo dice. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús siempre nos dijo: permaneced en mí. Entonces es indispensable. Es el único camino que conduce al Padre, la unión con Cristo. Si yo no estoy unido a Cristo, nunca tendré comunión. Pero, ¿qué es la comunión? La comunión es el tema que vamos a ver hoy. Es estar en común unión, estado o situación de dos o más personas en el mismo sentir espiritual. Escucha bien, el mismo sentir espiritual. Entonces, el principio fundamental de esta clase es que la comunión es necesaria para la edificación de mi vida. La comunión para la edificación de mi vida. El objetivo de esta clase de hoy es dar a conocer los principios esenciales de la comunión con Dios y la familia natural y la familia espiritual. Vamos a ver la definición y el desarrollo equilibrado en una vida cristiana. Bueno, ¿qué es la comunión? ¿Qué es? La palabra comunión viene del vocablo o del término griego comunis,
¿Qué significa hacer común todas las cosas? Comunis es un vocablo griego que significa hacer común todas las cosas. Y también comunión viene del vocablo hebreo, sof, que dice amistad o conocimiento íntimo. O sea, que yo tengo que tener amistad y conocimiento íntimo, y también a su vez tengo que tener en común todas las cosas para que haya una verdadera comunión. Amén. En el análisis que vamos a hacer de un texto que es el más significativo dentro de la Biblia, es el que más ejemplarizante nos puede llevar para poder entender lo que es la comunión, es el Salmo 133, que dice David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí trae bendición Jehová. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto, podemos entender y comprender algo de la comunión, porque dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Cuán es una palabra que te marca una magnitud. Cuán bueno y cuán delicioso. Cuán bueno. Podemos entender que hay muchas cosas buenas, pero que no son deliciosas. Y hay muchas cosas deliciosas que no son buenas. Pero en este salmo que nos habla de la comunión, dice que es bueno, que la comunión es buena y es deliciosa. Miren, por ejemplo, comerse un chicharrón bien gordo, con yuca, con suero, es delicioso, pero realmente no es bueno. O comer, por decir, helados, es delicioso, pero no es bueno, no cumple las dos funciones, porque puede ser perjudicial para mi salud. También los ejercicios físicos. Uno cuando está haciendo ejercicio físico es bueno y es muy bueno, pero llega un momento en que tú tienes la lengua afuera y estás tremendamente cansado y ya no lo sientes delicioso, pero tienes que seguir porque es muy bueno, pero delicioso no lo es. Pero la comunión cumple las dos funciones, es buena y es deliciosa. Amén. En el otro pedazo, en la otra parte del Salmo dice: habitar los hermanos juntos en armonía. Y muestra la palabra juntos y muestra la palabra armonía. No es lo mismo que unas personas estén juntas y que estén en armonía. Cuando varias personas se reúnen, pueden estar juntas, pero no pueden estar en armonía. Porque juntas es que estén todas en el mismo lugar, pero eso no quiere decir que las personas en el mismo lugar van a mostrar que tienen el mismo sentir o van a mostrar que están en armonía. Pues dentro de la iglesia vemos que las personas están dentro de la iglesia y están juntas, y cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, se nota que están todos en armonía porque tienen el mismo sentir, Este salmo es tan hermoso porque nos muestra esto de la iglesia, esto de los hermanos. La armonía realmente es, así como la unión es a través de Jesús, la armonía es a través del Espíritu Santo. En Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 13, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, es el Espíritu Santo quien da la armonía a la iglesia, porque dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados, tanto esclavos como libres, como judíos, como griegos, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo es la persona capacitada para
darle la armonía a la iglesia, para darle el mismo sentir a la iglesia. Por eso cuando estamos dentro de la iglesia, el Espíritu Santo es el que nos coloca en medio de la alabanza y en medio de la palabra el mismo sentir. Si tú ves, a veces de pronto encontramos una persona dentro de la iglesia que no tiene el mismo sentir y enseguida esa persona se nota que no está tocada por el Espíritu Santo, pero los demás están metidos de lleno, están metidos de una forma donde el Espíritu Santo comienza a mostrar la armonía en la iglesia. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, podemos mirar esto que dice en la palabra Pablo. Pablo enseñó a la iglesia de Filipo en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, dijo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo lo mismo. El apóstol Pablo nos enseña esta palabra, para indicar lo significativo que es la armonía en la iglesia. La armonía y el estar juntos, el habitar juntos y en armonía. Vamos a ver ahora, a pasar al segundo paso, después de haber conocido bastante lo que es la comunión. Y son los parámetros de la comunión. Los parámetros de la comunión son los elementos importantes, la medida y la guía que nos lleva a una perfecta comunión con el Señor. Recuerda, yo voy a tener comunión es con papá, y me lleva a la unión de Cristo y me lleva a la armonía del Espíritu. Dios envió a su Hijo para unirme y tener comunión. Es incongruente, te repito, que yo pueda decir o que alguien diga que tiene comunión con el Padre si no está unido al Hijo y si el Espíritu Santo no ha provocado el mismo sentir que tiene el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver algunos elementos. La comunión o comunión se traduce en gozo, en su mejor, tanto en el corazón de Dios como en el nuestro. El mejor ejemplo que tenemos de una perfecta comunión está dentro de las mismas escrituras y está en el capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús subió a los cielos y se entronizó y se sentó a la diestra del Padre, a los 10 días después vino el Espíritu Santo. Te quiero decir algo y te quiero compartir algo. Cuando Jesús subió y el Espíritu Santo descendió, la iglesia tradicional, la iglesia que llevaba, que hasta ese momento tradicional que seguía, que tenía el sacerdocio el sumo sacerdocio de Anás y el de Caifás, siguió su vida igual. Estos no habían creído en Jesús. Y la vida de esta iglesia siguió en la sinagoga practicando todos los años la misma Pascua y las mismas tradiciones de la ley. Pero resulta que se comienza a dividir cuando viene el Espíritu Santo. Antes de venir el Espíritu Santo, 120 personas se reúnen. Y dicen, eso está en el capítulo 1, en el versículo 15 del libro de los Hechos. Y se reúnen y dicen que están unánimes juntas. Y en el capítulo 2 dice que se derrama el poder del Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Lo que te quiero decir es que estos 120 personas a partir del capítulo 2 de Hechos comenzaron a marcar un rumbo diferente a la iglesia tradicional, a esa iglesia que siguió en las mismas practicando los mismos ritos. Pero esta iglesia comenzó a ser dirigida por alguien llamado el Espíritu Santo, una persona enviada por Dios.
Y sucedió que estas 120 personas fueron bautizadas. Y sucedió que en el mismo capítulo 2, en el versículo 14, comienza Pedro a predicar. Y se derrama el poder de Dios y comienza a predicar algo diferente. Comienza a predicar un evangelio que no se predicaba en la iglesia tradicional. Y esta es la iglesia. Aquí comienza el origen de esta iglesia, de esta comunión, de esto que yo te vengo hoy a hablar. Comienza el origen, comienza de aquí. Transcurría el año, a mediados del año 33. Y comienza a dirigirse una iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 41 del capítulo 2 de los Hechos se convierten 3.000 personas. Y de esas 3.000 personas que se convierten, más los 120, ya comienza a haber una iglesia diferente, una iglesia de 3.100 personas dirigida por el Espíritu Santo. En el capítulo 4 se convierte en 5.000 y la gente comenzaba a convertirse al Señor, porque se estaba predicando algo diferente que se predicaba en la sinagoga. Ya no se predicaba la ley, ahora se predicaba el evangelio de Jesucristo y la salvación a través de Él. Y todas estas personas que se convertían tenían el mismo sentir. Tenían la misma, estaban unánimes juntos. Y dice en el capítulo 2 de los Hechos, para poner como ejemplo a esta iglesia, nueva iglesia que comenzó a ser dirigida por Jesús, por el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y dice que algunos de los parámetros que permanecían en la constancia y en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La predicación del evangelio. ¿Cuál es la sana doctrina? Un solo Padre. ¿Cuál es la sana doctrina? Un solo Señor. ¿Cuál es la sana doctrina? Un solo Espíritu, que es el que da la unidad a la iglesia, que es el que da el mismo sentir y la unión de Jesucristo. Se comenzó a predicar el evangelio por medio de los apóstoles y comenzó a crecer esa iglesia. Y dice que había disposición para compartir la bendición material. En Hechos 2:42, en el 45 y en el 46 versículos, ahí está. Y también en Hechos 2:42 está la disposición para permanecer unidos en el plano espiritual porque oraban en sus casas. Te estoy hablando de lo significativo que es la comunión y como ejemplo de la iglesia primitiva. Ahora vamos a pasar a un tercer punto. Niveles de la comunión. Hay dos niveles. Un nivel vertical y un nivel horizontal de comunión. El nivel vertical es el nivel más importante. ¿Por qué? Porque es la comunión mía con Dios. Ya tengo a Jesús. Ya tengo el mismo sentir del Espíritu Santo. Ahora puedo entrar confiadamente al trono del Padre y tener una verdadera comunión con el Padre, que es lo que Jesús, por lo cual Jesús murió, porque yo tuviera una comunión con el Padre. Y es el nivel más importante. Si yo no tengo una excelente relación con el Padre, yo no puedo tener una excelente relación vertical ni con mis hermanos, ni con mi familia, ni con ningún prójimo. Porque de la fuente de la comunión vertical viene la comunión horizontal. En Primera de Juan 1:3 nos puede hablar, lees Primera de Juan 1:3 y lees Colosenses 3:1 al 3. Ahí vas a encontrar la comunión con el Padre. Y vas a conocer lo significativo que es para nuestra vida. Es la esencia, es la fuente. Es el todo de un cristiano. Un cristiano sin comunión con el Padre es un cristiano vacío. Amén. Entonces la principal necesidad de nuestra vida cristiana, la comunión vertical. Podemos tener un ejemplo en Noé. Noé caminó con Dios. Podemos tener un ejemplo con Elías. Elías fue arrebatado porque caminó con Dios, dice la Biblia. Podemos tener un ejemplo en Enoc.
que fue arrebatado porque ¿qué? Porque Enoc caminó con Dios. Entonces, a través de la oración y el contacto con las Escrituras, podemos fortalecernos en nuestro espíritu para tener que una verdadera comunión con Dios. Ahora vamos a hablar del segundo nivel, que es el nivel horizontal. El nivel horizontal es el de las relaciones que yo tengo, las relaciones las que desarrollo con todas las personas, con mi prójimo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Esta relación debe tener armonía, justicia y debe tener equidad. Y te voy a hablar de algunas, te voy a dar unas citas para que tú las busques y encuentres dentro de la Biblia cómo Dios nos habla de que debemos tener una relación con nuestros prójimos. Amén. En Primera de Pedro 3, del 1 al 7 dice cómo debe ser una relación entre los esposos. En Efesios 6, del 1 al 2, dice cómo debe ser una excelente relación de un hijo con respecto a un padre. Y viceversa en Efesios 6, 4, de un padre con los hijos. En Romanos 12, del 18 al 20, hay una relación con el prójimo. ¿Cómo debe ser mi relación con el prójimo? En Romanos 12, 5, dice cómo debe ser, cómo es conformado en Cristo un solo cuerpo, uno solo. Un solo cuerpo. En Hebreos 2:11 dice que hemos sido llamados para pertenecer a un cuerpo. Amén. Y termino con esto. Un creyente sin iglesia es como un soldado sin ejército, un futbolista sin equipo o un niño sin familia. Hechos 2 del 41 al 42 nos enseña esto. La comunión, mi amado, es lo más significativo que nosotros como cristianos podemos tener, porque es la relación íntima tuya con papá, tuya con papá. Papá está esperando, papá es bueno, está con los brazos abiertos, está esperando, porque ya tú allí en tu casa has debido entender que es lo mejor para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue teniendo un comportamiento ejemplar, tienes que ser luz en medio de una crisis. Dios te guarde, amén.